diputado Rommel Guzamana, diputado indígena de la región Amazonas Apure, Nirma Guarulla, diputada por el Estado Amazonas, y Julio Igarza, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas. Vamos a consignar hoy, ya inmediatamente, a Secretaría nuestra carta de incorporación, así como solicitamos en una oportunidad nuestra carta de desincorporación al Parlamento para abocarnos a nuestra defensa de esa sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Debemos recordar que esta sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia no nos quita la condición de diputados a la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos electos diputados por el pueblo de Amazonas y Apure en su representación indígena el día 6 de diciembre. Y el día 8 de diciembre el Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y la demás rectora del Consejo Nacional Electoral, nos adjudican nuestra proclamación como diputados a la Asamblea Nacional. Nirma Guarulla, diputada a la Asamblea Nacional. Rommel Guzamana, diputado a la Asamblea Nacional, y Julio Igarza, diputado a la Asamblea Nacional. Así que no hay sentencia que nos quite el poder que nos dio el pueblo de Amazonas y Apure de representarlo y de ser su voz en el Parlamento Nacional. Hoy le vamos a solicitar a esta honorable Asamblea Nacional nuestra carta de solicitud de incorporación y esperemos que el día jueves nosotros aquí estemos incorporados definitivamente como los voceros del pueblo de Amazonas y Apure. No, estamos pidiendo hoy, como lo hicimos, nosotros pedimos primero nuestra desincorporación para presentar toda nuestra defensa y oposición a esa sentencia viciosa e inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy estamos solicitando cómo se debe hacer, es el procedimiento, solicitándole a la directiva de la Asamblea Nacional nuestra incorporación. Nosotros el día jueves estaremos incorporados a nuestro curul en la Asamblea Nacional como representantes de Amazonas y Apure. Bueno, las amenazas que hemos recibido son amenazas de los actores que las están haciendo. Yo quiero decirles que yo soy diputado a la Asamblea Nacional, electo por el pueblo de Amazonas y proclamado por el Consejo. Nirma Guarulla tiene su credencial como diputada a la Asamblea Nacional. Eso no nos los va a quitar el Tribunal Supremo de Justicia, ni la Sala Electoral, ni los 5 magistrados que conforman la Sala Electoral, y mucho menos los personeros del gobierno que hacen amenazas, que quieren meter miedo, pero nosotros no tenemos miedo. Nosotros somos diputados a la Asamblea Nacional, no tenemos miedo. Nosotros nos hemos abocado a nuestra defensa. Han pasado más de 6 meses y medio y el tribunal lamentablemente no ha respondido en el caso de Amazonas y Apure, pero han respondido diligentemente. Más de 23 sentencias ha sacado el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con Amazonas y Apure? Que llevamos más de 6 meses y medio y no hay un pronunciamiento. Nosotros hemos agotado nuestra defensa no solo ante la Sala Electoral, hemos ido a los organismos internacionales, por eso nos hemos tomado el tiempo para someternos a un tribunal que hoy no cumple y violenta la Constitución, pero al final de cuentas es el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos. Pero ya basta de tanta violación a nuestra Constitución, ya basta de tanta violación a los derechos políticos, principalmente de nuestros pueblos indígenas, de Amazonas y Apure. Así que el próximo jueves, los diputados de la región sur, Rommel Guzamana, diputado indígena, Nirma Guarulla y Julio Igarza, estaremos en nuestro curul
porque así lo manda el pueblo, la Constitución, las leyes, y el Parlamento tiene la obligación de incorporarnos a nuestro curul. Aunque los metan presos, van a sentarse. Estamos dispuestos, hemos tomado la decisión de ir a donde tengamos que ir. No le tenemos miedo a las amenazas. Tenemos a Dios por delante. Tenemos la soberanía del pueblo de Amazonas y Apure, que nos dio la confianza de ser su voz en el Parlamento Nacional. Y si tenemos que ir presos, vamos con todo el gusto preso en defensa de la democracia, de nuestros pueblos indígenas. Y bueno, cuando en Venezuela se mete preso a alguien por ser elegido diputado a la Asamblea Nacional, es un delito ser elegido por un pueblo diputado a la Asamblea Nacional. Yo creo que no. Llamo al gobierno, llamo al Tribunal Supremo de Justicia a que retomen el camino de la Constitución, el camino de la justicia, el camino de la verdad, porque nosotros caminamos con la verdad, con la Constitución y con los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas de Amazonas y nuestros pueblos indígenas de Apure. Diputado, ¿ustedes estarían dispuestos a sentarse en una mesa de negociación con UNASUR y con los expresidentes para lograr algún tipo de acuerdo? Voy. Por supuesto que sí. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando su pronunciamiento. Hemos nosotros también participado y hemos denunciado, además, quiero anunciarle, a los 5 magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy no podemos tolerar que el TCJ, quien tiene que cumplir cabalmente de la Constitución, sea quien la violente. Le hemos solicitado a la Fiscal General de la República la desincorporación de estos 5 magistrados de la Sala Electoral porque sencillamente le están negando la justicia al Estado Amazonas. Si usted revisa lo que es la ley judicial, una de las causales para destituir a un magistrado del Tribunal Supremo es la denegación de justicia, que no es otra que negarle la justicia, en este caso a 2 estados de la República, como lo es Amazonas y Apure. Recordamos entonces que los diputados están